Hola profesoras, compañeros pesados, amigas entrañables, edificios deprimentes, colaciones, cimarras, aburrimiento, hacinamiento, baños cerdos y largas horas. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela, donde pasamos lista a nuestro sistema educativo. Hola, este es otro capítulo de SAE o Sobreviví a la Escuela, donde entrevistamos a sobrevivientes del sistema educativo chileno y, por qué no, a veces vamos a entrevistar a otros sobrevivientes de otros lares. Esta vez nos acompaña Su Opaso, la socióloga, comediante, estandapera, emprendedora, devoradora de Todo, libros, todo junto. todo junto. Es una empresa ella misma. Mamá de Pelayo. Sí, ahí está con su guagua. Bienvenida, Su. Muchas gracias por invitarme y me hicieron recordar que sí, parece que sobreviví por lo menos a la escuela. Qué bueno porque en este podcast hacemos harto ejercicio de memoria, yéndonos un poquito al pasado para recordar las buenas experiencias, las malas experiencias, qué nos faltó en la escuela, qué nos hubiese gustado tener y todo lo que se da dentro de la magia de la escuela, que la escuela es un entorno único. Así que muchas gracias, Su, por aceptar esta invitación a grabar con nosotros el programa. No, gracias por invitarme, además que me encanta ese tema. Trabajé sobre esas cosas un tiempo, hace muchos años, sobre educación y eso. Y no, en su momento me interesaba mucho la escuela. En su momento, a dar cuenta de eso, ¿eh? ¿Cómo fue eso? No, y fue como cuando estaba saliendo de la U que me tocaban muchos trabajos como de investigación sobre temas educacionales. Me puse a hacer un magíster en educación igual, pero no lo terminé, no hice la tesis nunca. Me aburrí un poco, siento que me equivoqué al meterme a ese magíster, como que no Entraste con ganas, pero te desmotivaste. me desmotivé rápidamente y me tocó investigar mucho y participar de lo que en ese tiempo se llamaban los liceos prioritarios, liceos de, bueno, personas que estaban en riesgo social y todo eso. Yo antes pensaba que la educación, yo tenía esa idea, ¿no? Que la educación, porque uno a veces piensa eso, que la educación puede cambiar las cosas, que la gente, no sé, porque la gente es capitalista porque le falta educación, que la gente es egoísta porque le falta educación. Uno tiene esa cosa media romántica y yo ahora ya no pienso así, pero en su momento sí lo pensé y me dediqué a trabajar sobre el tema de educación, varios años. Sí, es una cuestión que uno piensa, que le gustaría pensar, que después uno ve qué bien educados están los reyes, po, qué bien educados están los... no sé, pues Larraín, el señor Larraín fue educado con institutrices, creo que 3 idiomas, creo que le hablaban solamente en francés. Muy, muy bien educado. Bueno, es muy Pero, buen padre, como todos sabemos. Es muy un padre que cuida a su hijo hasta de los crímenes. oye, y claro, y si pensamos bien, las clases dominantes, las, como que el otro día pensaba, mira, siempre le están diciendo, incluso los socialistas le dicen el socialismo democrático, y la único no democrático que hemos tenido hasta el momento ha sido la derecha. Entonces uno puede decir, la UDI, ¿habrá alguna UDI democrática? Uno no sabe, pero toda esa gente recibió la educación más de élite del país. De hecho, diría que la mayoría de la gente que fue a los mejores colegios, que estudia posgrados en el extranjero y que tiene los estándares más como que pueden entrar a universidades fácilmente europeas o gringas, esas personas justifican frecuentemente el atropello de los derechos humanos. En el caso de que, no sé, pues te dicen, si es un delincuente, bueno, que no alegue si lo atropella una cuca de carabineros. Entonces ahí tú te das cuenta que no era un problema de falta de educación, parece, sino que es como una ética, una mirada del mundo, no sé, algo que no sé si tiene que ver con la instrucción, pero ahí me quedé, pues como que en algún Mm. momento me desilusioné de esa idea media utópica de que si la gente se educara más,
sería más buena. Una cosa muy de niña cristiana, quizás. Sí, pues con una mirada inocente hacia el futuro en la educación. Pero la educación igual da sus frutos, no con todo, o no como en el caso, por ejemplo, lo que mencionaba Oscar, que desde mi punto de vista, las clases políticas dominantes en Chile son como castas que se reproducen. Está el abuelo, llegó el hijo, sigue el nieto, ¿cachai? Basta que tú veas los Alessandri, los Lavín, te topás con esa clase de personas. Claro, la oligarquía siguen siendo las mismas, más o menos las mismas familias, casadas más o menos entre primos, y siguen más o menos en sus mismos círculos. eh, Mira, y creo que no va a cambiar tanto tampoco, que como cada uno vive en su burbujita. Ese lo dejamos para el final, siempre preguntamos eso al final. Oye, Su, para entrar en materia de SAE, sobre ir a la escuela, ¿qué recuerdos tienes tú de tu escuela? ¿Qué recuerdos tienes tú de la básica, por ejemplo, después en el liceo, después en la educación superior? ¿Qué profesores te vienen a la mente cuando te hablan de la escuela? ¿En qué Mira, piensas? cuando yo pienso en la escuela, porque yo fui a muchas escuelas, porque mi mamá se cambiaba de casa y nos cambiaba de colegio. Entonces yo estuve, imagínate, hasta sexto más o menos, de prekinder a sexto, estuve en un colegio de monjas que había allá en Conchalí, ahora esa parte es Recoleta, y se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Era un colegio de monjas, pero no era privado, entonces era el mejor colegio donde me podían poner del barrio y me metían ahí. Y recuerdo a mi profesora de ese tiempo, yo creo que todo lo que yo sé lo aprendí en esos 6 años, como de primero a sexto lo aprendí ahí en el colegio. Con eso me di vuelta y el resto de la vida nunca más tuve que estudiar porque ellos me enseñaron todo. Las monjitas me enseñaron todo, y recuerdo con mucha nostalgia a la señorita Encarnación. Este es el nombre. La profesora Encarnación se suponía que era de las mejores profesoras de la escuela, era muy creativa, me enseñó a leer así rapidito, todo eso de multiplicar, dividir, sumar, todas esas cosas básicas, y con eso me di vuelta hasta el día de hoy. Y sabes que algo que recuerdo, porque yo nací el año 80, entonces estamos hablando del año 86, 85, 87, y yo recuerdo que ella nos hacía, en esa época, no sé si todavía, tú Sebastián sabrás si todavía existe esto de la revista de gimnasia, pero en esa época se celebraba una cosa que era como la revista de gimnasia. Entonces estábamos como 6 meses del año ensayando la La presentación, coreografía, la una presentación, claro. coreografía, y en este caso la señorita Encarnación era tan seca con la coreografía, y nunca me voy a olvidar que ella hacía cosas como medias rupturistas. Todos sabíamos eso, pero muy tarde me vengo a dar cuenta que, por ejemplo, no, una de las últimas coreografías que hice con ella era la canción Sube a nacer conmigo, hermano, y a todo tarro, pues imagínate, a todo tarro con unos parlantes gigantes, en el colegio monja sonaba todo el día la canción, porque ensayábamos mucho, y a todo ritmo la cuestión. Y si lo recuerdo, claro, estábamos en plena dictadura y ella enseñándole a niños de 7 años con la canción Suben a ser conmigo, hermano. Entonces, después me di cuenta lo rebelde que era. Como que en ese momento, cuando ya era niña, no lo podía ver. Pero ahora que pienso para atrás, igual heavy la vieja, ¿eh? O sea, como que no eran años para estar con esa musiquita a todo chancho en un colegio de monjitas. Oye, Y sí, qué menos si te llamáis raro. Encarnación, po. Si eres la ¿Cachai? encarnación Menos si de ya Rosa tenía, Luxemburgo. claro, tenía hasta nombre religioso, po, ¿cachai? Oye, qué potente la experiencia. Oye, sí, nada que ver. Súper, Yo soy súper 3 años potente. mayor que tú y a mí me tocó poco menos que nos hacían desfilar, po. O sea, era súper milico, era militar, pero militar, po. O sea, olvídate una canción que si es el folclore tenían que ser los guasos quincheros, po. O sea, no, no hay- Pero es De ahí que para arriba. parece que la disputa que tenían las carmelitas, las que eran del rechazo y las que eran de la prueba, que al final resultó que las de la prueba eran poquitas y habían sido como un poco expulsadas por las del rechazo,
por las verdaderas carmelitas, digamos, pero parece que esa disputa en Chile ha estado siempre, entonces igual yo tenía, no sé si se sigue usando eso, pero todos los días había que formarse con una fila así, tomar distancia, cantar el himno los lunes, y como esto era un colegio de monjas, también había que rezar, había que, si era el mes de María, olvídate, teníamos que rezar no sé cuánto Ave María antes de entrar a clase, toda la mañana, antes de entrar, no sé cuántos días eran, no me acuerdo bien, pero dentro de toda esa ceremonia muy patriota y muy católica, o sea, una cosa muy como, porque ya tomar distancia era algo muy hitleriano, encuentro yo, Sí, pues sí. pero al mismo tiempo lo otro, entonces, no sé, a lo mejor justo me tocaron las monjitas más de lado Las más progre, radicales. claro. Las más radicales, las más. Ya, digámoslo con su nombre, las monjitas comunistas te tocaron. Las Me monjitas tocaron comunistas estaban en esa escuela. las de la teología de la liberación, anda a saber. Las de la película Sí. Machuca. Hay Claro. cosas súper curiosas. Yo recién el otro día conversando con unos curas, imagínate, me di cuenta, yo soy de los padres franceses y me contaban que la orden es más facha, así, pero horrible de facho. Y los gallos que llegaron acá, a Chile, son tipos que no pudieron, se les echó a perder el barco, tuvieron que quedarse en Valparaíso, y ahí se quedaron Pero acá en Chile, no en vez de venían irse para acá. no, pues no venían para acá, iban a la isla de Molokai, de los leprosos, y no pudieron ir, entonces se quedaron acá y acá se quedaron, y es un microcosmo dentro de todo el facherío que tienen allá. Lo mismo los jesuitas en España, los jesuitas no son considerados izquierdosos como acá todavía. Eh, Acá el padre Hurtado y todo eso, pero en otros lados no. Oye, vieron, nada que ver con nada de esto, pero vieron la miniserie de la chica del Vaticano. No. Estuvo muy full el fin de semana como recomendaciones de Netflix. La chica del Vaticano. Es un documental espantoso, 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 de un secuestro y finalmente todos los lazos del Vaticano con la mafia y todo eso. Yo pienso que Su- el Vaticano es la mafia más grande que existe en el mundo. Es la No, más bueno, Tienen antigua. riqueza, en el documental te lo ratifican, tráfico porque de armas. desaparece una niña que, bueno, el Vaticano tiene sirvientes, entonces una de Mm. las familias que no son sacerdotes ni monjas, pero trabajan cuidando, limpiando, anda a saber, adentro de la ciudad del Vaticano, desaparece una niña de ella, una de las hijas de esa familia, que era una familia que trabajó toda su vida en el Vaticano. Y ahí empieza la investigación y empiezan a aparecer todos los datos de los lazos del Vaticano con mafiosos Oye, Jesús, internacionales y todo. pero dentro de lo fuerte es recomendable para ver. Si tú la recomendarías para que la Yo gente la la, viera. yo la recomiendo mucho porque igual son pocos capítulos y es como un documental periodístico, no es Ya. una ficción. Entonces, siempre es interesante entender esos movimientos. Además, que esto pasa justo en la época del Juan Pablo II, que es como el papa bueno, y en Era realidad terrible, era el peor, era más era el malo que el peor. Era el era peor. más malo que el Natre, entonces esto Eh, desmitifica un poco esa creencia que tiene la gente. No, era ujú. increíble, ese papa era el peor. Todo porque acá se lo ve como rojo porque no se pescaba Pinochet, pero era terrible. Sí. Oye, Su, yéndonos un poquito a la enseñanza media, ¿qué recuerdos tenías de la enseñanza media una vez que saliste ahí de las carmelitas, de las carmelitas? Eh, tengo la peor impresión es que piensa que yo soy una persona no binaria. Entonces, en el colegio en los años 80 era espantoso. Para mí era espantoso todo lo que tenía que ver con el colegio, desde el uniforme para adelante. O sea, yo en esa época no era tan común usar pantalón. Creo que no, yo no tenía pantalón, ponte tú, yo tenía que usar el jumper, ¿cachai? En esa época, porque estamos hablando de los 80 y principios de los 90. Entonces, para mí ya solo usar el jumper era como, no sé, como si tú tuvieras que salir disfrazado de mono a la calle todos los días, ¿cachai? Más encima al colegio, que es un contexto medio como que te molestan. Entonces, para mí era espantoso y yo consideraba ya en aquella época que las salas, más que salas, eran cárceles, eran celdas, y sin haber leído ni una cosa, yo ya consideraba que ese lugar era la prisión.
y el peor lugar del mundo. Y recuerdo que en primero medio ya estaba en otro colegio. Yo ya sabía todo porque las monjitas me habían dejado, pero seca. Me sacaba puro 7 sin estudiar nunca nada. Porque los otros colegios, el Enrique Bacaus, colegio de la población La Victoria. Ando con el jumper puesto, pero con el delantal ese azul con blanco abierto. Y la directora del colegio me dice que me tengo que abrochar el delantal. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo te digo, y si no te gusta, te vas. Y yo nunca más volví. Igual tengo una relación un poco particular. Mi mamá como que no era una mamá que me cuidaba ni nada parecido. Era un poco como que estaba un poco criándome sola. Entonces decidí no ir más, porque esa respuesta me pareció tan estúpida que no quise volver a ir al colegio y yo me salí del colegio. Para todos los niños que vean esto, la gente se puede salir del colegio y seguir viviendo. Y no volví nunca más, y después, mucho tiempo después, cuando yo decidí que quería estudiar sociología, porque uno está en primero medio como a los 13 años, yo creo, y ahí yo me salí. Y como cuando ya decidí que quería estudiar sociología a los 14, 15 años, cuando leí Chile actual, anatomía de un mito de Tomás Julián, ahí dije, oh, yo quiero estudiar lo mismo que este señor, porque yo quiero escribir cosas como este señor, ¿cachai? Quiero pensar lo mismo que este gallo, y ahí caché que existía algo de la sociología, y dije, ya, bueno, voy a tener que terminar el colegio. Entonces, ahí yo hice exámenes libres, un año, que era como primero y segundo medio, y tuve la cueva de pasar, pero fue como que, fue heavy, como que me di cuenta que tenía que dar una sola prueba. En aquella época era castellano, ¿cachai? Entonces yo me sacaba un 3 en castellano, reprobaba primero y segundo medio, entonces el riesgo era muy alto, ¿cachai? Igual pasé, porque soy como buena para leer y todo. Yo leía en mi casa, pero yo leía por gusto, ¿cachai? No leía las cosas que me daban a leer en el colegio, y era bien chica, pero no me costó tanto estudiar, pero dije, bueno, me voy a embolar, me saco un 3 en matemáticas y repruebo 2 años de una, ¿cachai? Entonces como que era demasiado heavy. Entonces hice primero y segundo medio de esa forma, y cumplí 18 años, o 17, 18 años, y me metí en la nocturna del colegio de aplicación, que era mixto y que podía ser tercero y cuarto medio, porque prefería hacerlo de esa forma, ir a clase y dar las pruebas, antes que dar el examen libre de nuevo, a pesar de que me cargaba el colegio y todo, pero ya era como, bueno, si ese día desperté con dolor de cabeza y repruebo una prueba, me he hecho todo el año. Entonces era como, no quiero hacerla de nuevo. Y terminé cuarto medio en el liceo de aplicación en la nocturna, con puros adultos, pura gente que había abandonado el colegio, gente grande, gente que por alguna razón no terminó nunca. Y sabes que como al primer, segundo día de que yo estaba ahí en esta nueva escuela de noche, se para una cabra delante de nosotros y dice, ¿sabes qué? Mi nombre es Karim, yo soy una persona trans, y el director no me deja matricularme por ser una persona trans. Entonces yo le quería pedir, y ahí yo me di cuenta que ella era una persona trans, como que tenía el cispassing, igual como que se veía muy mujer. Entonces yo no la había mirado detenidamente, ni la conocía particularmente, porque era como el segundo o tercer día de clase. Y dice, entonces yo voy a dar la pelea con esto, yo me quiero matricular, quiero terminar mi educación, pero necesito el apoyo de todos ustedes porque este señor no me deja matricular. Y ahí todos como que la apoyamos, a pesar de que estamos hablando del año como 97. Igual todo el mundo le dio su apoyo, como estaba organizada igual con otras organizaciones activistas de aquella época. El viejo terminó matriculándola igual, a la Karin. La Karin y yo era la lesbiana camiona del curso y ella la travesti, fuimos bien amigas en esos años, y de hecho fuimos las únicas que vimos la prueba de actitud. Era la prueba de actitud en ese tiempo, muy vieja ya. Y no nos fue muy bien, pero igual nos alcanzaba para algunas cosas, no pudimos seguir estudiando porque éramos muy precarizados, éramos lo que se podría llamar muy marginales, no podíamos entrar a la universidad ni pagar ni nada. Pero por lo menos tuvimos la iniciativa de dar la prueba, cosa que ninguna otra persona del colegio tenía ni siquiera la más mínima intención de hacer. Y nosotras igual queríamos. Así que un saludo para la Cari, que ahora vive en las Europas.
y le ha ido bastante bien. Tiene un restaurante chileno allá en Madrid. Así que para todos los niños que le dicen, si usted no estudia va a fracasar en la vida, ¿sabe qué? Ah, te imaginas. Un mensaje para todos los niños: no vayan al colegio. Oye, una consulta. Eh, Volvamos a esa adolescencia cuando empezaste la enseñanza media, como tú dices, lesbiana, camiona, en esa época tan que comparada con hoy día, aunque hoy día Imagínate falta un Quique montón. Morandé en la tele. Quique Morandé Claro, Prime en la Quique tele. Morandé y todo eso. ¿Cómo podías ser tú? ¿Había algún espacio dentro, aunque fuera un recreo, aunque fuera una conversación? ¿Cómo lo hacías para ser tú en ese espacio? ¿Y cómo lo relacionas tú con tu proceso educativo, ese choque? ¿Cachai? Yo estaba fuera, totalmente fuera, me sentía completamente fuera de la vida social. O sea, yo veo las películas y me entero de que la gente tiene amigos en el colegio, cosas así. Yo nunca jamás, o sea, yo nunca pude ser como alguien integrado socialmente con sus amigos, no, jamás, para nada. Y creo que eso me ha marcado para siempre. Toda la vida he sido muy, muy mala para ser sociable, por lo mismo yo creo, por el miedo que me da como la gente, como que me siento muy extrañada en el mundo todavía, aunque sé que justamente por los 2000 para adelante, diría que desde los Pokémones para adelante, como que la sexualidad se empieza a abrir y a liberar y los cabros adolescentes empiezan a tener más diversidad y todo. Pero en la época mía no era para nada así. Eh, Siempre sentí que era un bicho raro, los profesores me lo decían permanentemente, que era un bicho raro. Chuta. Me acuerdo que una vez una profesora de castellano me dijo: tú eres un ente. Porque yo en realidad, imagínate, años 90 en el colegio, escuchaba Nirvana, ponte tú, estaba triste, me quería morir, igual que Kurt Cobain, escribía poemas y escuchaba Personal, en ese tiempo era un Personal con pila, y no me interesaba escuchar nada de lo que dijeran en las clases, y la profe me decía que yo era un ente porque yo no hablaba, no participaba de las clases, estaba ahí porque estaba obligada a estar. Entonces, una vez me dice: ay, agua, que usted que escribe, hay un concurso de poesía, así que si quiere escriba un poema, porque usted como es poeta, entonces escriba algo. Escribí algo, y llevaron mi poema y gané todo el concurso de la Municipalidad de Santiago, como de todos los colegios de Santiago, hicieron algo espantoso. Hicieron como del poema, como un coro, hizo como la versión lírica del poema y lo cantaban así, cuando fue la ceremonia de entrega del... Entonces, como que los profes entre que me descalificaban de esa forma, pero igual yo como que igual pasaba de curso porque estudiaba por mi cuenta, no sé, por las monjas, digo yo, porque las monjas me enseñaron lo suficiente para pasar. Igual tenía ahí una coraza grande puesta, po, o sea, porque no todos reaccionan, no tienen la misma actitud hacia la vida y hacia la escuela que tuviste tú aún siendo atacado por profesores. A mí me tocó ver el caso de compañeros que tenían, que obviamente tenían, no sé, otra identidad sexual que no la mostraban. Yo te hablo de los años del 2000 al 2004 que hice la enseñanza media, y ellos se escondían, pues, y no tenían una coraza tan fuerte, pues eran compañeros que dejaban de ir una semana a la escuela porque un profesor le decía una pesadez, o siempre teníamos a alguien en el curso que molestaba, Robin se llamaba. Y ha sido objeto de conversación entre varios compañeros que aún tenemos contacto en la forma en cómo a veces todos, me incluyo, descalificábamos a una persona. Y todo el curso le cantaba, por ejemplo, una canción que era súper ofensiva. Y ahora mirándolo desde estos años, del 2021 que conversamos esta situación con los chiquillos, tratamos de buscar al Robin, también encontrarlo en redes sociales o algo para, puta, por último pedirle disculpas por todo lo mal que lo pasó, lo que lo hicimos sentir. Éramos varios, no lo encontramos. El tema es que hoy en día es inaceptable y todos llegamos a la misma conclusión, de que hoy en día una burla como esa en una escuela con el amparo del profesor, del inspector, de quien fuera, es inaceptable. Entonces, tuviste harta coraza para poder enfrentar la vida que te tocó. Imagínate que incluso los niños que son heteros y que no tenían esas inquietudes como sexuales de la identidad o las orientaciones como sea que lo estén llamando en la actualidad, en la época que yo estudié, te revisaban si tenías piojos, te revisaban si tenías limpia la camisa,
y a los hombres les Se tenía revisaban el limpia corte la de pelo. uña, El corte de ajá, la pelo hasta uña. cierto punto, o sea, el hombre no podía tener el pelo, no sé, que no le tocara no sé qué parte y lo mandaban a cortarse el pelo como militar. A mí todo eso me parecía de una violencia insoportable. Yo no creo que yo haya tenido como una fortaleza para particular, un carácter particular para sobrellevar eso, sino que era una época de tanta represión en mi familia, pero también como de época. Entonces, cuando un adulto te decía córtate el pelo, o a él se le podría ocurrir cortarte el pelo frente a todos para dar una lección, y eso no era ningún escándalo, era como lo común que tenía que pasar, o sea, y agradece que no te pegué, ¿cachai? Como que incluso antes de mi pasada por la escuela, se le pegaba directamente a los niños. En la época mía ya no le pegaban, pero sí se les pasaba a llevar su cuerpo, su pelo, su intimidad, digamos. Ujú. Y yo creo que no era que yo fuera fuerte, sino que yo estaba, llega un punto cuando tú estás muy reprimido, muy asustado, y tu papá te dice, te voy a sacar la cresta si tú haces tal cosa, y tú ni siquiera te atreverías a arrancar, porque esa autoridad es tan fuerte, como que no ves la posibilidad de escape, porque sabes que si te llega a escapar, te va a llegar peor, que tú no reaccionas escapando, porque ya estás totalmente docilizado, como ese problema del elefante, ¿no? ¿Cómo se llama? Que Ujú. le pones la cadena al elefante cuando es chico, y después tú le sacas la cadena al elefante y el elefante no arranca porque cree que sigue encadenado, no se da cuenta que ahora no tiene la Ujú. cadena puesta. Entonces, yo creo que no era como una fortaleza, sino que era una época de tanta represión que un niño no se le iba a pasar por la mente quejarse frente a Ujú. los tratos. Ahora yo digo, oye, ¿cómo una profesora me pudo decir eso? Pero en ese momento, todo muy naturalizado. Mm. Sí, Yo he todo visto normalizado. niños, yo he visto niños maltratados que no expresan, que no dicen lo que sienten. No hay espacio para ellos, entonces tienden a quedarse callados. Lo he visto. ¿Sabes qué? Yo me acordaba de mí mismo porque yo también, bueno, heterosexual y todo, pero no tenía yo era un niño, básicamente. Fui un niño hasta que pololeé. Eh, Jugaba, ¿cachai? Y no tenía esta sobresexualidad que tenían los jóvenes en esa época, o en general también los hombres en toda época. Em, Me refugié harto en los libros, ¿ya? Me refugié harto en los libros. ¿No te pasaba lo mismo a ti que eras buena para leer, que como que te refugiaba en las lecturas, así como escuchabas música, te refugiaba en eso? También la lectura era como un oasis para salirse de la realidad. Mira, he pensado mucho en eso porque en algún momento encontré la lectura, pero como yo he pensado mucho que yo, la primera infancia, hasta como hasta ese sexto básico, cuando tú lees libros como Papelucho, por ejemplo, yo no entendía nada. Yo no entendía ni una wea de lo que leía. Igual pasaba porque estudiaba, me aprendía de memoria la cuestión y pasaba con un 7. Igual tenía puros 6 y 7, ¿cachai? Pero yo no estaba entendiendo nada. Yo siento que era bien huevona, y bien huevona, bien huevona, bien huevona. Y en algún momento, cuando me salgo del colegio, por mi afán como de, claro, de buscar algo, yo empecé a leer lo que había en mi casa. Y mi casa era una casa de personas pobres, concertacionistas. No había ni un solo libro en mi casa, excepto un diccionario de océano, porque éramos muy pobres. Entonces era el diccionario más caro que mi mamá pudo pagar. Y había un libro de colegio de primero medio que me quedó cuando fui al colegio. Entonces me pongo a leer la parte de literatura, que era el Cantar del Mío Cid. Me leo el Cantar del Mío Cid, una bosta, no encuentro nada. Y de repente está el cuento de Cortázar, La Autopista del Sur. Y cuando leo ese cuento, por primera vez, siento el placer de leer, como por primera vez leí algo y lo entendí y me gustó. Como que se me abrió la cabeza a lo maravilloso que era poder leer una ficción, una novela, un cuento. Entonces, nunca había podido sentir eso porque yo leía porque me mandaban, pero no entendía nada.
Y después he pensado que esa violencia, el estrés constante, es probable que haga que los niños no podamos aprender cosas cuando somos muy niños. Entonces yo siento que desarrollé mi inteligencia como muy tardíamente. Como siempre fui muy ahueonada y muy poco inteligente cuando niña. Tenía puro 7, pero no entendía nada de nada. Yo me acuerdo, yo pasaba las papeluchos, no entendía quién era la prima Gila, no entendía quién era la nana, quién era la mamá, no entendía nada. Y pasaba las páginas, porque tú estás como bajo como mucha tensión, con mucho miedo. Tú estás con mucho miedo, entonces tú en ese nivel de estrés no puedes pensar. Estás solo como defendiéndote del mundo. Y eso me ha servido mucho para entender los procesos cognitivos de niños con los que a veces me ha tocado trabajar en colegios de alto riesgo, con niños todos abusados sexualmente y muy sin mamá, que el papá mató a la mamá, etcétera, todas esas cuestiones que pasan en algunos colegios. Y claro, pues tú cuando vives con esa amenaza, ese nivel de estrés, tú no estás pensando, o sea, tú estás sobreviviendo, estás como en un nivel frente a la vida de emergencia, estás como con el piloto de emergencia, entonces tú no te detienes a comprender una lectura. Yo eso recién lo vine a vivir a los 17, no sé cuánto habrá sido que tomé ese libro, 14 años, tiene que haber sido como los 14 años y ahí me puse a leer como loca, y ahí me puse a buscar cosas que leer, entonces yo iba a San Diego, porque era muy pobre, entonces iba ahí donde eran los libros más baratos, pirata, ahora sé que son piratas, en ese momento me daba todo lo mismo, yo quería era leer y en mi casa nadie leía nada, entonces leí tanta tontera porque yo no tenía referentes, y no iba al colegio y no tenía referente, entonces yo leía todo lo que me caía en las manos, y un día vi en un programa de Canal 2, Rock and Pop, vi una entrevista a Tomás Mulián, como me gustó lo que él dijo, me compré el libro de él, de loca, pues imagínate, una cabra de 14 años, me fui porque le escuché la entrevista, entonces él había lanzado Chile Actual Anatomía de un Mito, entonces fui a comprarme el libro y ahí ya entré en el mundo de las ciencias sociales, que era como un poco desapegado del mundo de la literatura, y seguí en la literatura hasta que entré a la U, cuando ya muy tardíamente entré a la universidad, porque yo como persona pobre, acá en Chile la gente sabrá que es muy caro estudiar en la universidad. Entonces yo entré a estudiar en la universidad muy vieja, como a los 24 años recién entré a sociología, y ahí ya abandoné la literatura para siempre, y me quedé como en la lógica de las ciencias sociales, que es como otro rollo. Metodología de la investigación, 1, 2, 3. Cuanti, estadística, todo eso tan entretenido, apasionante. Sí. Oye, Su, cuando tú decidís irte de la escuela y no vuelves a la escuela, ¿qué empiezas a hacer? Escuchaba música, música Ya, muy triste, aparte que en esa época era de la moda de la música triste, porque estamos hablando de los años 90, entonces Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Roxette. eh, todo eso, claro, todo eso me gustaban los Beatles, Ya. eh, me gustaba Guns N' Roses, me había quedado como de cuando era un poco más chica, y yo escuchaba música todo el día, buscaba lecturas, pero en ese tiempo no había internet, o al menos para la gente pobre no había internet ni computador para nada, entonces era más difícil acceder a la lectura, o sea, tampoco era como que si ahora pongo poemas y me van a salir todos los poetas del mundo y puedo elegir qué leer. En ese tiempo tenías que tener un poco de plata, ir a comprarte un libro y no sabíais qué te podría gustar o no, entonces, porque yo no tenía referentes, nadie leía en mi casa. Nunca había nadie leer en mi casa. Entonces caí en Fuguet, No, caí en toda esa gente de la zona de contacto porque yo no sabía qué tenía que ir a buscar. Entonces yo iba y compraba lo que fuera nomás, lo que estaba de moda, lo que la Ajá. gente comentaba. todas las recomendaciones de los peiranos, todas. Claro. Caí en toda esa pandemia porque no tenía referentes, ni ningún ejemplo, no había libro en mi casa, no tenía de dónde saber que esa gente era tan PPD para sus cosas. Incluso PPD puede ser mucho. Sí, semaforistas. Pero fue importante, sí, para mí darme cuenta con el tiempo lo tonta que yo era y entender que si tú vives con niveles exagerados de cortisol en una familia violenta, con traumas de todo tipo, tú en realidad
no puedes pensar cosas como abstractas cuando eres niño porque estás ahí en el terror, ¿no? Tú estás ahí en el terror, sientes miedo. El niño que se mea todas las noches es porque le está pasando algo grave. No, no es Ujú. porque el niño no le da frío levantarse, es porque está pasando algo y eso influye en su proceso de aprendizaje y eso yo lo vine a entender pensando para atrás, como pensándome a mí de niña que era bien pava también. Como todos somos Oye, medios pavos eso, cuando somos niños, sí, sí. Bueno, a veces uno nunca cambia. También. sí, pues, ¿para qué? Oye, Suy, este rato que nos contáis que estuviste fuera de la escuela, después la retomaste, después entras a estudiar. ¿Cómo tributa la educación que tuviste? Bueno, ya sabemos que las monjitas pusieron harto del cimiento, pero Sí, la ¿cómo señorita tributa Encarnación. sí, Encarnación. cómo tributa en tu vida toda la educación que tú tuviste? ¿Cómo sientes que te preparó para la vida? Me ¿Piensas tú preparó. que en Chile se entrega una educación buena o por último en esos tiempos? No, yo creo que esa educación sí me formó, pero me formó para ser una empleada, para ser una persona que no sabe, que no tiene que opinar de cosas que no entiende, para ser dócil. O sea, creo que estoy súper segura que en realidad no les importaba nada que yo aprendiera, nada, ningún contenido, sino que yo aprendiera a llegar a la hora, a poner mi uniforme, que si te fijas el uniforme es un poco como un traje de mini oficinista, ¿cachai? Como que un vestón con un maletín, es como un mini contador, cuando tiene 6 años el niño lo disfrazas de mini contador y lo levanta a las 6 de la mañana para que llegue a las 8 al colegio, no vaya a llegar tarde, que es lo que tú tienes que hacer cuando tú entras al trabajo, tienes que marcar una tarjeta y no llegar tarde. Entonces, creo que me formó, pero me formó para ser una niña precarizada y una persona precarizada en el mundo laboral, dócil y sin herramientas. Yo no aprendí nunca inglés, nunca aprendí, como no fui a los peores colegios de las poblaciones donde yo vivía. Entonces, me marcó el no tener esa preparación que otros sí tenían. Cuando yo entré a la U, me di cuenta que las cosas que nosotros estábamos estudiando en la U, mis compañeros cuicos, que era la mayoría y capas medias y cuicos, como, pero no así millonarios, pero cuicos ñoñoíno, como lo que ahora podríamos entender, ¿no? Todos ya hablaban varios idiomas, todos se eximían de inglés porque ya hablaban inglés, todos ya sabían todo lo que estábamos estudiando porque lo habían estudiado en el colegio. Y yo, en mi puta vida, había estudiado Marx ni las revoluciones industriales en el colegio, y si a lo mejor me las enseñaron, no retuve ¿Qué te nada y no queda? importó, no importaba tampoco. No. Entonces yo creo Sí. que a mí la educación me formó para ser una empleada. Es que mi postura, por lo menos, y la crítica que yo hago al sistema es que entrega sujetos intelectualmente pasivos. Esa es como la misión del currículum o de la educación que te entregan en Chile. Que no seas capaz de tener un pensamiento autónomo, que seas muy poco crítico del sistema, que te conformes con tener un trabajo, como conversábamos el otro día con el Pato, de cajero en una tienda, en un supermercado, un jornal, una mano de obra barata, como se podría denominar de manera más amplia. El sistema neoliberal chileno ha reproducido esa misma temática desde los años 90, pasando por los 2000 hasta lo que tenemos ahora. Y las brechas entre un tipo de educación y otra son tremendas, Tremendo. son gigantescas, son aberrantes. O sea, el pase, por ejemplo, que lo conversamos en un capítulo con la Maquinita Orellana, el pase nace porque en el 2014 ningún estudiante de liceo público obtiene más de 500 puntos. Entonces ahí tú ya ves cuál es la escala o el techo que podían tocar en la educación pública si no tenían acceso mediante una prueba de selección universitaria. Uh-huh. Entonces, es complejo un sistema educacional que está basado en aprobar más que en aprender. En eso se basa el sistema educacional chileno. El Sí. estudiante que está copiando todos los años es un estudiante que sigue aprobando, pero no está aprendiendo absolutamente nada. Pero por el sistema sirve, pues, pasa de curso, se egresa de educación básica, egresa de educación media. Muchos copiando egresan hasta de la universidad, pero no aprenden nada. Es que en eso me quedé pensando porque creo que desde el liceo napoleónico, eh, el liceo es una fábrica de trabajadores. O sea, pensando que empieza la modernidad,
todas estas personas que es una muchedumbre enorme que vivía en el feudo y no estaba preparada para ir a una fábrica. Cuando nacen las primeras fábricas tenían que crear esos cuerpos dóciles que pudieran adaptarse a un trabajo de fábrica, y por eso el liceo nace para docilizar a esta gente que no tenía ningún tipo de educación para poder ser trabajador. Entonces no sé si Chile particularmente crea como proletarios así de baja Pero especialización. No sé si es algo Chile chileno o es algo para empieza, lo que se creó la escuela en mm, general. Chile empieza a reproducir el sistema prusiano, que el sistema Ujú. prusiano se basa en eso, pues, en que cómo educamos a los pobres para que se vayan a la fábrica a trabajar y tengan el mismo estilo de vida toda su vida. Que en la fábrica es entrar, como mencionabas tú, pues, con un uniforme, entrar a un horario, tener un tiempo para almorzar o para comer y después volver a la fábrica. Entonces la escuela se tradujo en lo mismo. Hacemos entrar a los chicos temprano, los uniformamos a todos, le damos tiempo para que se alimenten en la mañana, después al mediodía, y siempre se sigue la misma estructura. Y Chile no ha cambiado nada de eso, pues Chile sigue enseñando en la misma metodología que enseñaron los profesores desde el 70, el 80, el 90, y hoy en día se siguen reproduciendo de la misma manera. Han cambiado los modales y si hay me da risa lo que contaste, porque al final la preocupación porque la gente sacaba malas notas en las pruebas es porque no podía llegar a endeudarse en universidades, po. Ese es el problema, po. Porque necesitamos que esa gente después se endeude en lo que cuesta una casa para ir a la universidad. Entonces, ese es el problema, po, porque le estamos cagando el negocio, po. Entonces es necesario que esa gente pase igual, pueda ir a la universidad, obviamente con una deuda, con un CAE, y así y así todos contentos, digamos, pero que aprendan no tanto. Yo me acuerdo de mí en No, la U, me preguntaban, oye, me preguntan de los ramos así que no se pescaban, como de derecho, ramos de psicología laboral, ramos de marketing, y todo el mundo copiaba, y a mí andaban preguntando la materia y me decían, pero ¿cómo te acuerdas? Pero si lo pasamos, po, y no se acordaban de como que nada, tú le pusiste atención y los otros repetían. ¿sí? Mm. Claro. Igual en Chile ocurrió en su momento, hasta como los años 60 y lo que termina de cagar en los 80, pero toda la década de la sustitución de importaciones es la época en que las capas medias crecen, hay una gran movilidad social porque gente del campo se viene a la ciudad, va a los colegios, entra a la universidad del Estado que ya en aquel tiempo y pasan a ser capas medias. Entonces, esa historia de los papás o de los papás, claro, de uno o de los abuelos que pudieron ir a un colegio, llegaron a Santiago, fueron a un colegio cualquiera y entraron a la universidad y ahora son todos médicos y entonces pasaron a ser capas media ilustradas y medianamente de poder adquisitivo, nos empezaron a meter en la cabeza una mentira que en los años 90 se transformó en un muy mal negocio para todos, la idea de que lo único que te puedo dejar es la educación. Yo no te puedo dar nada, te decía tu papá. Bueno, no los míos, porque como los míos eran especiales, a mí no me dijeron eso, pero yo igual recibí ese mensaje cultural que era estudiar en la universidad es lo que te podría, es lo que asegura tu movilidad social. Ujú. Y eso fue real en algún momento, en la mitad del siglo XX en Chile, en la mitad del siglo XXI, del siglo XX. Pero de los 80 para acá, esa hueá es una estafa piramidal tremenda, donde claramente, si bien muchos chilenos estudian en la universidad, hay universidades de primera categoría y universidades de última categoría. Entonces, no es para nada lo mismo ser profesor de un instituto profesional que estar en la Universidad de Chile, la Católica, y luego la USACH, y luego las de regiones, y luego la UTEM, y todo así. Pues sabemos que esas personas salen de la universidad destinadas a tener un cierto estilo de trabajo, una cierta remuneración, y otros que nunca van a encontrar trabajo. Un saludo para la gente del ARSI, que debe estar vendiendo libros para poder vivir. Tus compañeros. Pero esa idea de que estudiando podías acceder a una cierta movilidad social es real para una élite y sigue siendo real para esa misma élite. Pero para las grandes masas de pobres que estudiamos en las universidades privadas porque no estamos bien preparados, entonces cuando hacemos la prueba de selección
no da el puntaje la mayoría de las veces, entras a una privada. Entonces, en este país las universidades privadas, a diferencia de otros países, están llenas de pobres, que queremos surgir de alguna forma y nos metieron en la cabeza de que estudiando íbamos a poder salir adelante. Cosa que ya sabemos que no fue así, que no se necesitan más sociólogos, que ya basta con los antropólogos, que psicólogos hay en todos los call centers en este minuto y no se necesita. Y fue toda como una idea que los padres de uno se esforzaron para poder entregarnos una educación con esa promesa que era cierta 50 años atrás, pero ya no lo es. Y por otro lado, creo que es una de las cosas más nazis que puede haber, la idea de la prueba de selección en la universidad. Pues yo creo que la prueba de selección, y todas las pruebas en general, pero la prueba de selección que sea la que estén haciendo actualmente, como se llame actualmente, no podemos sacarnos lo nazi de nuestra cultura. O sea, porque tú al dar la prueba te transforma inmediatamente en que está en los superiores y los inferiores. De hecho, la mayoría de las veces cuando tú entras a la católica, yo no entré a la católica, pero sé perfectamente que es así. Tú vas a la católica el primer día de clase y te dicen que eres parte de la élite, de los superiores, de la mejor universidad. Lo mismo te lo dicen en la Chile, quizás más o menos te lo dicen en la USACH, y la otra ya no te lo venden ese discurso, pero te recalcan la idea de superioridad. Y eres superior porque tuviste una educación superior. ¿Y cómo lo sabemos? Lo ratificamos por tu puntaje. Y los inferiores no van a entrar acá. Entonces, esa selección de los superiores y los inferiores, la idea de superioridad de unas personas sobre otras, creo que es como el núcleo de un pensamiento fascista. Y aquí nosotros hemos puesto en duda la calidad de la educación, hemos puesto en duda que haya que pagar la educación, pero nunca hemos puesto en duda que haya que seleccionar a la gente y que a los inferiores no hay que dejarlo entrar. Que hay superiores e inferiores, y los inferiores que queden, que estudien, que trabajen, no sé, que hagan otras cosas. Es tremendo. Hacen A mí todo me ha orden de cosas tocado. porque Disculpa. en la escuela también se categoriza, pues en la escuela se categoriza con el curso A, con el curso H, por ejemplo. Entonces, claro, El dejemos H los más es de los inteligentes. Claro, Sí, lo pues decía de dejemos los los más hueones. inteligentes con los más inteligentes, y claro, los del H, y que Dios los salve, ¿cachai? Como quedan a la buena de Dios. Puto, ojalá sean algo en la vida en el futuro. Puta, ¿cómo no les va a alcanzar para algo? Porque como profesor, si hacís clase en un colegio en el que tienes que ir a hacer clase al lado, donde están todos los Mateos, claro que te exige y tus expectativas son súper altas, y después tenés que ir a hacerle clase a los del H, donde está Guruguru y Polanco, por ejemplo, que van a salir al baile estos días en el SAE. Claro, pues, como profe ya entráis derrotados, y los cabros también entre ellos saben que están entre los buenos con los hueones nomás, pues, ¿cachai? Pero yo creo que Como... eso es una teoría que facilita la vida de los profesores, que yo entiendo que haya que facilitársela dentro de un contexto tan espantoso como un colegio. No quiero quitarle el mérito al trabajo que hacen los profes, pero eso le facilita la vida al profe igual, porque hay marcos teóricos que sostienen, y hay investigaciones que sostienen que si tú, una persona porra, la juntas con una persona brillante y más rápida y más preocupada de su estudio, probablemente se van a contagiar. ¿Se puede transformar el inteligente en porro? Sí, pero también puede ser que el porro se transforme en una persona más interesada en los estudios. Y habría que apostar a eso, pero eso es un trabajo más difícil. Y se te desordena el curso de ya no tenías el curso de las lumbreras. Entonces te hace más... Cada curso te va a tener su conflicto, ¿me entiendes? Entonces, para hacer más fácil las cosas, separan las aguas. Pero ya está como un poco estudiado que en realidad uno se contagia de la actitud de los demás, y que si los demás les va mejor, tú probablemente igual mejores tu rendimiento. O sea, sacar a los porros y dejarlos aislados no es la forma, sino la integración. Sí, Claro. pues, y pasa de algo también, de algo estructural. O sea, si no tiene la escuela suficiente y la gente contratada suficiente para tener aulas de 20 personas máximo, claro, pues desde ahí empieza todo tirar la chacota, porque ya está más que comprobado que no se puede hacer, no se puede educar de 50 personas. Oye, A igual mí, estamos pensando en la educación en colegio, sabiendo que hay colegios que tienen ratas y andan las ratas por el sala, o sea, y no estamos hablando de los colegios más periféricos, estamos hablando de liceos emblemáticos igual de Santiago Centro que tienen ratones
en todo lugar. Habría que preguntarle a todas los partes. ratones, hacerle una prueba, a ver cuánto aprendieron. En una de esas les va mejor. Podría ser De también. repente. Oye, Después Su, estudian para perito policial. siempre preguntamos esto cuando estamos cerrando el programa, es ¿qué le faltó a tu educación? ¿Qué te hubiese gustado que tuviera tu escuela? ¿Qué te hubiese gustado ver en tus profesores cuando tú estabas estudiando? En cualquier etapa. Creo que lo que me faltó, le faltó a mi educación, y si pudiera decir a los profesores, es la pasión por la materia que ellos me enseñaban. Creo que los pocos profesores que sentían esa pasión, uno también lo sentía, y entonces me quedo grabado como el cierto profesor de historia que amaba su materia y lo hacía sentir y hacía parecer que su materia era lo máximo, y eso se transmitía. Pero era una excepción. En general llegaban con Claro. harto odio y harto desgano, y también me da la sensación de que no sabían nada mucho. Ujú. Entonces, ojalá que no preguntáramos mucho tampoco, porque tampoco sabían mucho qué responder. Tampoco como que no, quizás no se habían estudiado muy bien y estaban repitiendo huevadas. Yo creo que ellos estaban tan aburridos como yo. Claro, una cosa así. Pasión, o sea, cuando hemos tenido profesores en la vida que se apasionan por su materia, aunque para nosotros sea lo más absurdo, igual uno se interesa porque ellos le ponen tanto amor a lo que saben que de alguna forma lo proyectan. Sí. ¿Y cómo te imaginas la educación del futuro? ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Cuál es tu pensamiento hacia la educación del futuro? Yo pienso que la educación del futuro va a tener que ser como un poco como la mía. No deberían existir las escuelas. Los niños probablemente se eduquen solos. De hecho, tengo un sobrino de 6 años, pero va a entrar a primero básico ahora. Y sabe leer porque juega tanto Nintendo, juega tanto es la Play. Para poder avanzar en los juegos tiene que leer las palabras. Entonces de repente lo veo y ahí dice, no sé, ahí dice auto verde, ¿verdad? Y es como, bueno, tiene 5 años, nadie le enseñó a leer, y él lee porque necesita leer para poder jugar, que es lo que a él le importa. ¿Sí? Entonces creo que probablemente la figura de la escuela va a mutar bastante con el tiempo, así como el teletrabajo va a invadir el mundo de la industria. Me imagino que también vamos a estudiar en nuestras casas, no sé. Bueno, bueno. Oye, tú le pegaste al clavo porque la motivación extrínseca desde los videojuegos es un arma súper potente en educación. Yo la exploto bastante. Yo hago mis clases utilizando realidad aumentada, realidad virtual, harta consola de PlayStation, harta tecnología, por ejemplo, también basada en robótica, porque tenemos que mostrarle a los estudiantes que es posible entregar una educación de calidad. Yo trabajo en una escuela pobre acá en Temuco, la escuela se llama El Trencito. Tienen pocos estudiantes, que es una ventaja para mí y para el proyecto que estoy impulsando. Hay algunas clases que tengo 11 estudiantes como máximo. Entonces Bueno, puedo entregar una educación casi personalizada con cada uno de los chiquillos. Claro. Vienen, el colegio tiene un porcentaje de un 93% de vulnerabilidad, o sea, todos los estudiantes son pobres, viven en un sector pobre. La escuela también tiene una infraestructura que es súper deficiente, pues es una escuela que se está cayendo a pedazos. o sea, Y mínimo son pobres. mostrar, Lo mínimo es que son por pobres. esto, es que hasta la escuela refleja eso, tantos años que tiene. Y darle la oportunidad a ellos que se sientan bien en su clase, que tengan tecnología amigable, que llegue un profe que viene un poco a revolucionar el gallinero o la sala de profesores o la escuela completa, y también a desempolvarla de hartos mitos y metodologías súper antiguas que tienen los profesores instauradas. Entonces, ha sido un bonito trabajo y un bonito desafío llegar a Chile y tratar de hacer este trabajo hormiga que esperamos a la larga nos rinda fruto o demuestre que la educación puede ser mejor de la mano de la tecnología. Oye, Jesús, ha sido un agrado haber conversado contigo en este programa, súper buena experiencia, muy distinto de otros invitados, pero que enriquece bastante lo que es la línea del SAE, de hablar sobre lo que es la real educación que estuvo perpetuada en Chile en los 80, en los 90, de quienes podemos decir que somos sobrevivientes a un sistema educativo que no fue fácil para muchos, no fue fácil la etapa escolar,
por el bullying, por las notas, por los profesores, por el contexto, por la pobreza, en Por el fin, jumper. por el jumper, por el uniforme. Así que yo estoy muy agradecido de haber tenido esta conversación contigo, junto con Oscar. Gracias, muchas gracias por tu experiencia, por tu testimonio y por el tiempo y la disponibilidad de estar para grabar SAE. Y los que quieran escuchar No, más de la SU pueden ir a ver sus shows de stand-up. Tiene 2 podcasts a falta. 3 podcasts, pero Su, ¿qué pasa? no, Tiene, tengo 2 ahora porque el té para Lady se va, no sé si supiste, ya se pero va a dice terminar. termina temporal Sí, ahora el 31 de octubre, pero también está Estado de Catástrofe, que es muy bueno. Y ahora Estado de empezó. Catástrofe en YouTube y en Spotify. Siempre pueden escuchar de forma gratuita y el Entrar a Picar es un podcast que estamos lanzando hace un par de semanas con Lady Garfia y es solo comedia, que igual se necesita encuentro, como no pensar todo el tiempo, porque está muy heavy la cosa. Entonces de repente un poquito de como de relajar Sí, el pero le músculo ponen también es igual, necesario. le ponen a la Sí. actualidad, le meten ahí su enjundio a la cosa. Bueno, igual Sí, algo le mete. algo, algo. Bueno, y en Vía X también, pues, que anda ahí todavía te llaman, ¿o no? Todavía me llaman, pero mira, la televisión es algo tan efímero porque el rating es lo que manda. Entonces, yo llegué ahí por un error de la Matrix, siempre pienso eso, es una casualidad, algo así, me he mantenido ahí varios meses y estoy muy contenta porque ha sido una muy linda experiencia trabajar, he aprendido muchas cosas con ellas, con todo el equipo y bueno, la televisión es tan rara, uno no sabe, pero Y a, mientras tanto me pueden ver ahí. y a comunicarte igual, porque tú tiráis también unos palos bien, así como que a lo tontito, ahí lo hay manejado en el formato para no ser tan directa como eres siempre, por ejemplo, en tu podcast. Ahí en la tele tú la dejáis ahí, Claro, la dejáis ahí. es que es una exigencia de esa sección no ponerse seria y solamente hablar de tono de comedia. Entonces es una estrategia constante y además es muy improvisado todo. Entonces es una estrategia constante poder hacer algún tipo de crítica desde la comedia y sin ponerme seria. Es como un ejercicio que trato de llevar a la práctica porque igual, por eso te digo que es un aprendizaje, porque cómo uso la comedia aquí para tirar algún palo a las capas, a las élites, qué sé yo. Entonces tengo que ser doblemente inteligente porque no solamente puedo decir, puta, que los cuicos son hueones, tengo que ser capaz de decirlo con humor. Entonces ese ejercicio me ha tenido muy entretenida este último tiempo y he aprendido mucho, creo, con todo el equipo que está ahí. Qué buena, qué buena. Qué Gracias, Su, por buena. todo, como siempre. Es un gusto tenerte Lo hablar que contigo. necesiten, cuando esto salga, me lo mandan para difundir y Por para bañar supuesto, en lo que ustedes necesiten. por supuesto, ¿no? Súper, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Así que aquí cerramos otro capítulo de SAE, sobreviví a la escuela. Oscar Ubaldo, Subo Paso, Sebastián Tejos. Nos vemos. Chao. SAE es una producción de Sebastián Tejos y Oscar Waldo. Puedes enviar tus comentarios, sugerencias y audios al canal de Telegram SAE Podcast para ingresarlos al final de cada capítulo. Búscanos en TikTok o escríbenos a sobrevivialaescuela@gmail.com.